Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa, La Verdad que Liberta, con el pastor Jesús Gaitán. Yo soy el camino, la verdad y la vida, les contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14, versículo 6. Comenzamos. Pues alabanzas a nuestro Dios, qué bendición. Estamos ya en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Y un saludo para todos nuestros radioescuchas, como también para nuestro grupo La Fe que Salva. Gracias por todo lo que comparten y por supuesto el resto de nuestros amigos que de manera personal, directa, reciben estos estudios a través de la Biblia. Bueno, ¿habrá usted escuchado esta frase o esta pregunta? ¿Y cómo eran salvos los creyentes del Antiguo Testamento o la gente antes de Cristo, antes del evangelio que hoy se predica? Bueno, muy simple, aquí tenemos la respuesta. Vamos a darle lectura a este capítulo y luego podremos dar contestación a esta pregunta tan importante. Capítulo 11 del libro de Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ahí alcanzaron buen testimonio los antiguos por la fe. Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de ver agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia.
pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros. A Dios la gloria por su palabra. Bueno, básicamente acaba de escuchar un resumen del Antiguo Testamento, históricamente, enseñando solo una cosa, la fe. Así que si en el Nuevo Testamento se dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, lo cito textualmente, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Esto no es de ustedes, esto no lo merecen ustedes, es regalo de Dios. Es la gracia de Dios. Pero ¿cómo? ¿Por qué medio? Por la fe. Tan simple respuesta. Por la fe. Solo que en el Antiguo Testamento la fe descansaba en un sacrificio por el pecado que vendría, y que por lo pronto se ofrecían figura de ese
sacrificio eterno. Se ofrecía en símbolo, en tipo, en sombra, ese sacrificio eterno. Y tenía la virtud de que se le perdonaran sus pecados, porque ese sacrificio cubría al pecado, mientras venía el Cordero que quitaría el pecado del mundo. Recuerda las palabras de Juan el Bautista para presentar al Señor Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita, no que cubre, que quita el pecado del mundo. Él lo quitó. Bendito sea el nombre. Gloria y alabanza a su nombre. Gloria a nuestro Padre por medio de él. Pues este capítulo podría dar 10 clases solo en él y no lo agotaría. Es tan rico, tan extenso, que no podríamos cubrirlo. Porque si nos ponemos a hablar de cada personaje, fácilmente nos llevamos los 30 minutos que usamos para exponer un capítulo. Algunos capítulos nos llevan 2 y hasta 3 clases. Pero nos llevaríamos 10 y no lo podríamos agotar. Es mucho, pero mucho rico. Muy rico. Así que mejor hacemos un resumen de él y léalo una y otra vez hasta que pueda tener la fe de estos ejemplos preciosos de fe, todos del Antiguo Testamento. Así que la respuesta es muy clara. ¿Cómo eran salvos? Por la gracia de Dios y por medio de la fe. No hay otra salvación. Porque la salvación no está en el mérito humano. ¿Por qué no es por obras? En la cita que cité del Nuevo Testamento de Efesios, un libro del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, verso 8. Pero añade, no por obras, versículo 9, para que nadie se gloríe. ¿Qué le parece? Debería de subrayar este capítulo en su Biblia, porque es inmensamente importante. No debe de olvidarlo jamás. Se lo voy a leer directamente. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Pero quiero leerle también el 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y usted dirá, y luego no por obras, pero creados para buenas obras. Sí, tal cual está escrito. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. A ver si le quedó claro. No somos salvos por obras, porque eso anularía la gracia de Dios. Pues si fuéramos por obras, entonces sería una deuda que se nos debía. Y ya no sería gracia, sino que nos merecíamos ser salvos. Pero no es por obras. Así que las obras el Señor las echa a la basura. No tanto así.
las toma en cuenta, pero no son suficientes. Es como querer comprar una casa de 1,000,000 de pesos y usted solo tiene 10 pesos. Imposible, no la puede pagar. Entonces, ¿qué hace? Le dice, guárdate tus 10 pesos y yo te la regalo. Así el Señor dice, guárdate tus obras muertas porque eres un muerto y recibe mi salvación. Y una vez que usted recibe la salvación, ahora sí, puede hacer obras para la gloria de Dios, no para sí mismo, porque fue salvo por gracia, no por obras. Pídale a Dios sabiduría si no puede entender esto. Mi querido amigo, mi radio escucha, que escucha este mensaje a través de la radio, pídale a Dios entendimiento para entender esta verdad gloriosa de la gracia de Dios. Antiguo y Nuevo Testamento es por gracia. Y aquí se menciona Abel, que vuelvo a repetir, si me pongo a hablar de cada personaje, imposible que acabe este mensaje. Así que solo se los menciono. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Y luego tenemos a José, a Moisés. Y aunque no se menciona Josué, claro que está. Hay un libro que lleva su nombre, Josué. Luego algunos de los jueces. Está también, por supuesto, Sara, mujer de Abraham, que tuvo a Isaac de 90 años, cuando que ya no podía de ninguna forma concebir. Pero recibió fuerzas, dice, porque creyó que fiel era Dios, quien lo había prometido. Bendito sea el nombre del Señor. Todos estos, dice, que murieron sin ver alcanzado lo que se les había prometido. Pero lo saludaron desde lejos. Por la fe lo hicieron. Alcanzaron buen testimonio, pero no recibieron lo prometido. Muy interesante. Muy interesante esta declaración. Verso 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen, verso 14, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente en tiempo de volver. O sea que es idénticamente igual que nosotros. Si usted ha creído, pero luego duda, va a volverse al mundo. Usted nunca debe de dudar de esa salvación, de esas promesas de Dios. Llore, échese tierra en la cabeza, revuélquese en la ceniza, pero no suelte su fe. Su fe tiene grande galardón. Memorice también el verso 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que a Dios se acerca, crea que le hay y que es premiador de los que le buscan. Inclusive,
Por la fe creemos que fue constituido el universo. Nosotros no estamos allí. Un gran patriarca llamado Job, Dios le preguntó, ¿dónde estabas tú cuando hacía las estrellas? Pues ¿dónde? Dios las hizo. Pero ¿dónde estaba usted y yo? Y si no estábamos allí presentes, ¿cómo podemos decir cómo fueron hechas? Los locos científicos, es una locura lo que se les ocurre, es un disparate. De acuerdo aquí a esta escritura, por la fe entendemos ver sido constituido el universo por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es ley. Una traducción del verso 1 del capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan, es: en el principio era la ley. Torah es ley. Olavar, palabra viviente. O sea, Dios mandó y el Señor Jesucristo hizo todas las leyes para que eso existiera. Hizo las leyes del átomo, hizo las leyes de fusión nuclear, y ahí tenemos el sol ardiendo por miles de años. Facilito. Y no solamente los hizo, sino que los mantiene trabajando. Haz de cuenta un motor prendido. Así que deje de creer tantas alucinaciones y crea la palabra de Dios. Solo tiene que creerlo. Un Dios todopoderoso que manda y las cosas se hacen. Así de simple. No tiene que andar batallando tanto como nosotros, experimentando 100 veces como Edison para hacer el foco. No, él sabe perfectamente las leyes que hay que establecer y se hacen las cosas. Porque él tiene la autoridad. Él le manda al mar, hasta aquí llegas y hasta allí llega. Y el día que quiere, le va a decir, pásate para allá, y se va a pasar para allá. Así de simple. Su palabra es autoridad. Bueno, ¿y qué más digo? Declara, vuelvo a repetir, esto es mucho material. Ni en 10 estudios lo podemos exponer. Así que solamente damos estos textos claves para que a usted le quede claro el asunto de la fe. El escritor de Hebreos, que yo doy mi voto, que es el apóstol Pablo, usted puede tener otro criterio, no hay problema, porque finalmente es el Espíritu Santo el autor. Entonces, da lo mismo si fue Pablo, si fue Apolos, si fue Bernabé, o si fue Lucas, o cualquier otro escritor. Pero por su composición, por la manera en que está diseñado, editado, yo digo que es Pablo. El escritor, pues, no importa. El escritor de Hebreos termina diciendo, ¿y qué más digo? Porque tiempo me faltaría. ¿Qué le parece? Verso 32. ¿Y qué más digo? Porque tiempo me faltaría. Contando de Gedeón, va en los jueces, fíjese nada más. De Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. En ese texto resume los libros de Josué, de Jueces, de Primera y Segunda de Samuel, de los Reyes, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, y los profetas, los salmos y
todo el resto de los profetas. Y se termina el Antiguo Testamento. Todos ellos, por la fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. En la traducción antigua dice, convalecieron de enfermedades. Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Recuerda algunos de los valientes de David que entre dos derrotaron al enemigo, porque se hicieron fuertes en batalla. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, la tsunamita y algo otras, hasta del Nuevo Testamento. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Sí, se esperaron hasta la resurrección definitiva. Pero otros experimentaron vituperios, azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Todo por la fe. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Esa ingratitud de enseñar que usted tiene que ser rico por la fe es una tontería. Porque estos hombres tuvieron mucha más fe que cualquier tonto de ahora que presume de que es rico porque tiene fe. Si así hubiera sido, todos estos hombres hubieran sido inmensamente ricos. Pero no, anduvieron pobres, angustiados, maltratados, con hambre, con sed. ¿Recuerda a Sansón? Por cierto, aquí hay una reivindicación para el nombre de Sansón, que siempre lo estamos marginando y predicando que esto, que el otro, y bueno, poniéndolo casi como un malhechor. Si no sabe, Sansón es tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque derrotó a sus enemigos en su muerte. Pero bueno, no vamos a entrar en polémica. Solamente que aquí está mencionado como de los grandes jueces en el verso 32. Gedeón, Barak y Sansón. Jefté, 4 jueces distinguidos. Y luego el rey David. Y empieza con los profetas, con Samuel y todos los profetas. Verso 32 es clave, memorícelo. Concluyo. De los cuales el mundo no era digno, errando, oiga nada más, por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, igual que el verso anterior, que no recibieron lo prometido, aquí está otra vez. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, para que ellos no resucitaran antes que nosotros. Vamos a resucitar todos juntos. Gloria al nombre del Señor. Espero que se goce. Lea una, otra y otra. Apréndalo en memoria. Nosotros lo aprendimos en la escuela bíblica, este capítulo. Sé grandes partes, pero no lo puedo recitar ya todo completo. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa La Verdad que Liberta, con el pastor Jesús Gaitán. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón. Compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida.
Hasta la próxima.